Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Nuestro tema de hoy le hemos llamado Aconsejando a mujeres divorciadas y madres solteras. Es un privilegio que hoy podamos compartir enseñanzas que nos van a edificar, instruir y hacernos más sabias. Una vez más, Lady Campos está con nosotros. Buenos días a toda la audiencia. Como dice Alma, es un privilegio que hoy podamos hablar bíblicamente para poder llevar a las mujeres la fragancia de la gracia que les permitirá experimentar hoy libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Amén. Y como siempre vamos a aprovechar este corto tiempo haciendo la primer pregunta. ¿Por qué debemos de considerar la consejería para nosotras mismas? Porque este es un paso para entrenarnos para aconsejar a otras. Recordemos que las mujeres debemos de aconsejar a otras mujeres. ¿Se puede evitar el conflicto en el matrimonio? Es inevitable, Alma, el conflicto en las relaciones matrimoniales. Pero esto no quiere decir que tengamos que permitir que el conflicto nos divida. En su misericordia y sabiduría, Dios nos ha dado normas para resolver estos conflictos. Entonces, ¿cuál es el propósito del divorcio? El propósito del divorcio es disolver el matrimonio, es poner distancia o decirle a alguien que se vaya. El divorcio no fue el plan de Dios para el hombre, pero como Jesús enseña en Mateo 19, versículo 8, se dio por la dureza del corazón pecaminoso del hombre. Y también se entiende que el divorcio finaliza el contrato de matrimonio. Ese es su propósito. ¿Cuál es la causa del divorcio? La causa del divorcio es el pecado. ¿Cómo es el corazón de una mujer divorciada o de la madre soltera? Sin Dios, esta mujer divorciada, esta madre soltera, va a tener un corazón en angustia, llena de aflicción emocional y confusión. Va a tener dudas y reproches. De confusión porque tienen que trabajar duro para tomar incluso las decisiones más simples. También va a experimentar pena y dolor, muchas lágrimas, vacío y cansancio constante. La depresión y la ira van a aludir al cansancio y a la participación física y son de hecho bastante frecuentes en la experiencia de esta clase de mujeres. ¿Las mujeres divorciadas o madres solteras dudan en buscar ayuda? Sí, porque están muy confundidas, ya que la desolación las caracteriza en un divorcio y esto hace que se sientan avergonzadas y marginadas. También se aíslan. ¿Qué decisión equivocada toman estas mujeres que están solas? Una decisión equivocada que toman es que le creen a sus sentimientos en vez de la verdad a la palabra de Dios. Estas mujercitas, al seguir sus sentimientos, caminan en oscuridad y desesperanza. Una aconsejada nos platicaba, por lo tanto, que ella perdía el rumbo constantemente al dejarse llevar por sus sentimientos. Por lo tanto, no llegaba a ninguna parte. Por eso es que debemos de estar agradecidas que la verdad de Dios nunca cambia. Y es el único fundamento firme sobre el cual las mujeres que están solas pueden construir sus vidas. ¿Qué otras luchas personales tiene la madre soltera? Además de sus propias luchas, tiene que estar pendiente de las luchas de sus hijos en el área de las relaciones. Por ejemplo, cómo puede ayudar a sus hijos a relacionarse con su padre, cómo se va a relacionar ella con todos ellos mientras que sus propios temas emocionales la están molestando en su interior.
Hay madres que trabajan duro por permanecer junto a los niños para que no se alarmen, pero después que los niños se van a la cama y ella se queda sola, se derrumba por el peso de la responsabilidad de cuidar de ellos sola, mantener su propia ira bajo control sobre el trauma emocional también que los niños pueden experimentar es muy difícil. Por desgracia, algunas madres solteras que sufren no intentan proteger a sus niños de su torbellino emocional y hablan con calumnias sobre el padre de los niños. Y esto afecta la de por sí frágil área emocional de toda la familia. ¿Con qué otro tipo de pensamientos luchan las madres divorciadas o la madre soltera? Muchas mujeres creen que cuando pierden su matrimonio pierden su identidad. Muchas batallan por no entender la diferencia entre la culpa verdadera y la falsa. Te voy a dar el ejemplo de una aconsejada que con frecuencia pensaba que ella y sus niños estaban en un estado de peligro. Tenía miedo de la seguridad de su familia, así como de su bienestar emocional, ya que su marido constantemente le hacía amenazas y la intimidaba para que accediera a sus demandas. Ella no pedía ayuda ni a la policía, ni a la familia, ni a sus amistades de la iglesia, porque ella creía que los problemas realmente eran por su culpa y pensaba que al reportar las amenazas aumentaría la posibilidad de perder a sus hijos, ya que esta era la amenaza constante del marido, de privarla de la custodia de sus hijos. ¿A qué se refiere cuando habla de los problemas de identidad? El problema de identidad se tiene en las madres divorciadas y las solteras o en las esposas que se divorcian cuando ellas tienen una visión no bíblica de sí mismas. Hay mujeres que piensan que su pasado define su identidad en vez de Cristo. El orgullo y la idolatría de sí mismas en estas mujeres hace que se eleven sus sentimientos, intelecto y deseos por encima de Dios y su verdad. Al pasar esto se hacen evidentes que se dan a la autocompasión y se hacen a la mártir. Algunos incluso se enojan con Dios por no restaurar su matrimonio, por el que trabajaron muchos años, pero cuando están conscientes de su propio pecado personal y se arrepienten de él y oran por una mente renovada, se van a vestir de agradecimiento y van a tener un corazón de siervas, que es cuando su vida comienza a cambiar de manera maravillosa. ¿Quiere una mujer divorciada o una mujer soltera comenzar a renovar su mente? Ya sea que una mujer haya iniciado su divorcio o haya sido la receptora pasiva de una sentencia de divorcio, el trabajo de una consejera es ayudarla a examinar los pedazos rotos de su vida y juntarlos para que pueda servir fielmente a Dios. La palabra de Dios habla principalmente a su mente, que puede ser renovada al estudiar la palabra y obedecerla por medio del poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 12, versículos 2 y 3. E incluso le ayudaría mucho tratar de memorizar estos versículos. ¿Qué acciones están involucradas en la renovación de la mente? Y con esta pregunta terminaríamos. Podemos hablar de 4 acciones que ayudan a la renovación de la mente de las mujeres divorciadas y de las madres solteras. Número 1. Decidir creerle a la palabra. Esto quiere decir que ella debe escoger creerle a Dios y arrepentirse de cualquier incredulidad o desobediencia. Ser humilde ante Dios es muy importante. Segunda acción que puede tomar es conocer las promesas y las convicciones de Dios para sus hijos. La palabra de Dios dice que tiene un plan para la vida de estas mujercitas, sin importar sus actuales dificultades. Y Él llevará a cabo ese plan hasta su término, como dice el Salmo 138,
versículos 7 y 8. Tercer acción para renovar la mente es reemplazar pensamientos equivocados o pecaminosos con pensamientos piadosos, como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, que me encantaría que los que estén escuchando el programa, esta serie de preguntas y respuestas, estudiaran y oraran por estos versículos. Y por último, tiene que hacer de la Biblia el único estándar de verdad para la fe y la acción, ya que esta es la norma para lo que es verdadero y lo que es falso, correcto e incorrecto, bueno y malo, sabio e imprudente. Tenemos que aconsejarles a nuestras aconsejadas que sean agradecidas, sin importar cómo se sientan. Ellas pueden derramar su corazón a Dios, como lo hicieron los salmistas, y no permitir que avance en la vida pasada de sus sentimientos. Ella tiene que seguir a Jesús siendo obediente a su palabra, como dice Hebreos 12:2, que me voy a permitir leerlo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Toda mujer tiene esperanza en Dios, ya que Él es suficiente para vivir con ellas la identidad que les ha dado. Entiendo que cuando la mujer divorciada y la madre soltera perseveren en hacer lo que está bien, sus sentimientos eventualmente alcanzarán la verdad y serán apropiados a la realidad de su situación. Muchas gracias, Lady, por acompañarnos en este día. Gracias a ti, Alma, y me despido de la audiencia. Me despido también de las mujeres divorciadas y madres solteras que hoy nos escuchan. Que no olviden que todo esto es un proceso. El cambio no se da de la noche a la mañana. Es vital persistir y perseverar. La gracia de Dios está con ustedes y su mente se irá renovando hasta adquirir la perspectiva de Dios sobre su situación. Disfruten su identidad y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.